Y estaba revisando mis correos y sobre todo me llamó la atención una pregunta que nos decía, hey, ¿qué pasa con aquellos contratos en donde la obligación de pagar el interés no es mensual, no es trimestral, no es anual, sino es multianual? Y eso quiere decir que tienen que pasar muchos años para poderlo pagar y entonces el ejemplo es de, ¿qué pasa cuando yo tengo un contrato que firmé a 5 años de préstamo y que los intereses se pagan en el momento que también se paga el principal o el capital que me prestaron? Es decir, si me prestaron $10,000 y esos generaban un por ciento mensual, bueno, todos los intereses, ¿no? Que se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, los tengo que pagar en el momento que pague los $10,000. ¿Qué pasa contablemente? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo contablemente bajo US GAAP, IFRS y MEX GAAP? Bueno, pues yo tengo que reconocer los intereses mensualmente conforme se vayan devengando. Y esa es la palabra clave que les tengo que traer el día de hoy. Conforme se vayan devengando. Quiere decir que pasa un mes, yo registro cargo al gasto con abono al pasivo para que al final del quinto año, décimo año, bueno, pues yo ya tenga registrado todo el interés y lo pueda pagar. Y al final del día, bueno, pues así es conforme yo voy reconociendo las obligaciones, conforme las voy conociendo, se van devengando, que eso es lo que dice el principio o los principios que marcan todo el tema este de las regulaciones y las normas de información financiera. ¿Qué pasa en el tema de la persona que presta el dinero? Recordemos que en un contrato de préstamo pues está la persona que otorga el dinero y está la persona que recibe el dinero. Para la persona que manda el dinero, que presta el dinero, bueno, dice que los intereses devengados a favor en el ejercicio pues, se van acumulando conforme estos se van devengando. El problema empieza en esa palabra porque hay muchas personas y muchos despachos que ofrecen este tipo de asesorías donde dicen, bueno, yo encontré una laguna en la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses devengados vamos a tener que remitirnos al concepto de devengado. Entonces, el concepto de devengado te dice el diccionario de la Real Academia Española, cuando se adquiere el derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio u otro título, devengando intereses, costos o intereses. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que entonces, para las personas que firmamos el contrato y que que nos lo van a pagar hasta los 10 años, yo lo puedo dejar de acumular. Evidentemente esto es un tema de criterio y habrá alguna autoridad que lo dé como bueno, habrá otra autoridad que lo dé como malo, pero evidentemente aquí te dice el derecho a adquirir. ¿Cuándo se tiene el derecho a adquirir el interés? Bueno, al término de los 10 años o cuando el contrato dice que son los 10 años. Evidentemente esto es, pues yo no le doy ninguna opinión personal, sí profesional, donde a mí realmente no me gusta este tipo de cosas, pero habrá unas personas que pues, concuerden con lo que dice el concepto de devengar y otras personas que digan, bueno, para mí devengado es lo que dice las normas de información financiera. Y es muy importante recordar lo que dice el artículo 18 de la ley de impuestos sobre la renta, que en aquellos casos donde yo tenga un préstamo por arriba de 600,000 y no cumpla con lo que dice el artículo 76, fracción 16, estoy obligado a acumular esos préstamos y meterlos a la base gravable. Y pues, ¿qué dice el artículo 76 para todos los que dicen, ¿contra qué dice eso? Bueno, pues dice que realmente los voy a acumular cuando yo no le informo a la autoridad que tengo esos tipos de préstamos, porque eso es una parte de las obligaciones que tenemos las personas morales. Para el caso de los intereses moratorios, bueno, pues la ley es muy específica, te dice, oye, pues se van a acumular hasta el momento que efectivamente sean cobrados o que excedan los primeros 3 meses y hasta el monto que excedan. Entonces, realmente los intereses moratorios no los veo tan difíciles, simple y sencillamente se acumulan y se deducen cuando se pagan o cuando son exigibles. En el caso de la persona, allá ahorita ya hablamos de la persona que manda el dinero. Ahora vamos a ver la persona que recibe el dinero. La persona que recibe el dinero dice que los intereses se deducen conforme se devenguen. Y ahí es donde empieza algo que no se llama la simetría fiscal, que yo siempre he dicho, pues no en todas las transacciones debe existir. Porque la persona que está prestando el dinero, evidentemente, a lo mejor ella dice, pues para mí el devengado, lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Y para la otra dice, bueno, para mí lo devengado es que lo voy metiendo y lo voy deduciendo mensualmente y el primer año deduzco 12 meses. Evidentemente, ahí es donde empieza a veces pues toma de ventajas de los loopholes que tiene la ley, porque mediante uno lo va a acumular hasta el quinto año o décimo año, pues el otro lo va deduciendo anualmente, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la ventaja? Pues que recordemos que el dinero a través del tiempo pues va perdiendo su poder adquisitivo. No es lo mismo pagar algo hoy que pagarlo en 10 años o 5 años sin ninguna afectación, sin ninguna multa y sin ningún tipo de interés o que nos pueda generar Hacienda. Entonces, aquí es donde la persona que recibe el dinero pues no siempre se va a comunicar con la persona que lo otorgó y pues no siempre va a decir, oye, yo lo deduzco, tú lo acumulas. Pues no, porque no estamos obligados a hacer eso. Evidentemente, cuando se trata de un préstamo que nos lo dio una parte relacionada
y que están en el extranjero, existe algo que se llama la capitalización delgada. Es un límite que nos dice, oye, pues hay un cálculo donde tú vas a tener un 30% de utilidad antes de intereses y deducciones de inversiones. Evidentemente, pues este no es el cálculo que les voy a mostrar ahorita. Después les hago un video específicamente de la capitalización delgada, porque pues, es un tema más confuso y no quiero hacer este video tan largo. Simple y sencillamente les quiero decir cuáles son las figuras que deben de tomar en cuenta. El tema de los intereses moratorios, como ya se los comenté, pues se deducen cuando sean exigibles o se paguen. ¿Qué opinan ustedes si se van por un tema de criterios, si se van por un tema de ley o si se van por un tema más arriesgado? Evidentemente esto tiene que ver muchísimo con cuáles son los fiscalistas, los contadores, cuál es el riesgo que quiere tomar la compañía. Evidentemente habremos otros contadores que decimos, oye, pues llévatelo un poquito más a la segura, acumúlalos conforme los vas navegando, pero siempre evidentemente hay dos caminos, ¿no? Y uno toma sus riesgos y uno toma y sus decisiones, ¿no? Evidentemente a mí me ha tocado ver en mi vida cuando era auditor este tipo de cosas en donde la autoridad a veces estaba de acuerdo y a veces no, porque pues, evidentemente le estás pegando un poco en el tema de la recuperación o el collectability de los impuestos. Déjenme sus comentarios, es por todo el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Su amigo El Contra, como siempre. Bye.